Hace algunos años tenía la noción de que si lograba desarrollar disciplina, iba a poder lograr y alcanzar cualquier meta que me propusiera. Pero después de enfrentarme a un fracaso tras otro, me di cuenta que la disciplina por sí sola no te lleva a ningún lado. En este video quiero compartirte dos conceptos, dos herramientas que son también muy importantes y que deben trabajar de la mano con la disciplina para poder lograr todo lo que te propongas. Hola, mi nombre es Manuela, soy investigadora apasionada de temas científicos y espirituales. En este canal encontrarás información que te ayudará a transformar el plomo que te da la vida en oro. Quédate conmigo, querido alquimista, y vamos a ello. Bueno, para comenzar esta historia, quiero contarte un poco de cómo era mi relación con la disciplina cuando estaba más pequeña. Y poco a poco te voy a ir contando cómo fue cambiando y de las cosas que me he ido dando cuenta, y también te voy a compartir un libro muy interesante que me estaba leyendo en los últimos días, que ha aportado muchísimo valor a mi vida y que me ha llevado a reflexionar sobre estos temas de disciplina, del éxito, de alcanzar las metas. Bueno, para empezar, cuando yo estaba pequeña, era una niña, ya lo he contado en varias ocasiones, era una niña un poco desordenada y perezosa, pero en mi casa siempre se me inculcó el valor de la responsabilidad. Siempre pude ver que muchas personas en mi familia eran muy responsables, aunque no necesariamente eran disciplinadas. Y aquí quiero explicar la primera diferencia. La responsabilidad, en mi caso, como yo la he vivido, se empezó a manifestar en la escuela. Entonces a mí me dejaban una tarea y yo sabía que debía cumplir con la tarea sí o sí, y en el último momento buscaba la manera de hacerla para poder llegar al siguiente día con la tarea y entregarla, y de esta manera ser una persona responsable. Pero luego me di cuenta que hay personas que tienen la capacidad de hacer estas tareas, estas actividades, de una manera distribuida a lo largo del tiempo. No la hacen el último día cuando ya no queda nada de tiempo, sino que son capaces de organizarse e irlas trabajando poco a poco. De esta manera me di cuenta que en mi casa estaba ese don, esa virtud de la responsabilidad, y que yo también lo tenía. Era una niña muy responsable. Cuando llegué a la universidad, pues me di cuenta que esto por sí solo no iba a ser suficiente, que aparte de responsabilidad tenía que incluir disciplina, una disciplina de estudiar poco a poco, día tras día, diferentes conceptos, diferentes temáticas, hacer ejercicios, practicar, porque si no, no iba a llegar a ningún lado. En la universidad me costó mucho trabajo desarrollar esta disciplina, pero llegó un momento en donde, hacía algunos años también había intentado practicar deporte, ir al gimnasio, y no era capaz porque no tenía disciplina. Me acuerdo que en un momento de desesperación yo le pedí a Dios, le dije que por favor me concediera ese don de la disciplina, que yo ya tenía responsabilidad, y de alguna manera yo siento que la responsabilidad te puede llevar fácilmente a la disciplina, pero como que ahí falta algo, falta un esfuercito, falta ponerlo en práctica. Muchas personas dicen que la disciplina también es un músculo que se desarrolla, y yo no podría estar más de acuerdo con esa forma de pensar. Entonces yo le pedí a Diosito que por favor me concediera el don de la disciplina, y llegó un momento en donde se me dio la oportunidad de empezar a practicar ejercicio. Empecé a ir al gimnasio y no hacía pesas, sino que entraba a clases grupales con otros compañeros, y siempre estaba como ese ambiente un poco competitivo, y eso me motivaba a superarme a mí misma, y además me motivaba a levantarme cada día a las 6 de la mañana para poder asistir a las clases grupales, que eran a las 7, 8 de la mañana. Este hábito o este descubrimiento, este acercamiento al ejercicio de esa manera tan específica de hacerlo en grupo, me llevó a desarrollar una disciplina,
fui capaz de sostener estos entrenamientos por alrededor de unos 7 meses de manera seguida, continua, yendo todos los días a las 7 de la mañana al gimnasio. En ese momento me di cuenta que bueno, listo, al menos en un área de mi vida yo ya había logrado desarrollar esa disciplina. Yo en mi cabeza tenía disciplina igual a levantarme todos los días, hacer lo mismo y no parar hasta ver resultados. Llegó un momento en donde yo quise trasladar esa disciplina a la universidad y a otras áreas de mi vida. Quería lograr muchas cosas y me estaba dando cuenta que en el ejercicio ya había logrado unas cosas interesantes y que en otras áreas de mi vida no estaba logrando lo que quería. Entonces quería implementar esta disciplina. Después de esto hubo otros momentos y situaciones en donde pude darme cuenta que estaba logrando sostener esta disciplina, pero faltaba algo más. Por ejemplo, me inscribía a clases de tenis o a clases de yoga y lograba asistir de una manera muy disciplinada, no sé, 2, tal vez 3 meses, y luego algo pasaba y dejaba de asistir. O por ejemplo, me ponía la meta de meditar todos los días al menos 10 minutos y lo hacía súper juiciosa durante 2, 3 meses y luego algo pasaba y dejaba de hacerlo. Fue entonces cuando me di cuenta de que hay otro concepto muy importante aparte de la disciplina que yo no estaba teniendo en cuenta, que yo no tenía, que no había desarrollado y que necesitaba con mucha urgencia. Y este concepto o esta definición es la constancia. Muchas personas pensarán que es lo mismo, pero ya les voy a explicar la diferencia. Y para eso me voy a apoyar en unas notas que tomé. Entonces dice: la disciplina es la capacidad de actuar con orden, responsabilidad y compromiso, incluso cuando no tienes ganas. Es hacer lo que sabes que debes hacer. Por otro lado, la constancia es la capacidad de mantenerte firme y perseverar a lo largo del tiempo, sin rendirte. Tiene que ver con la repetición sostenida en el tiempo, paso a paso, aunque los resultados no sean inmediatos. Entonces acá está la diferencia. La disciplina es esa firmeza, esa determinación de que lo voy a hacer y lo tengo que hacer aunque no tenga muchas ganas. Pero luego entra la constancia, que es esa determinación. Debo traérmela y debo sostenerla en el tiempo, debo hacerlo de manera repetitiva por mucho tiempo hasta ver resultados, o incluso después de ver resultados debo seguirlo haciendo porque ya se convierte en un hábito, ya es algo que quiero hacer por el resto de mi vida. De esa manera pude identificar estas pequeñas diferencias. Y ahora les voy a compartir también otro concepto que es muy importante a la hora de alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos. Entonces, nosotros empezamos con una motivación inicial. Voy a poner el ejemplo del gimnasio o del ejercicio. Quiero hacer ejercicio. Inicialmente tenemos una motivación. Eso es como la llamita inicial que nos da esa chispa para iniciar. Después de eso viene la disciplina, que es lo que va a hacer que tú te mantengas firme, determinado a ir al gimnasio. Después llega la constancia, que es lo que va a hacer que tú puedas continuar día tras día. Y una vez hayas desarrollado esta constancia, lo que al inicio era motivación, que era como esa llamita pequeña, esa chispa, con el tiempo se va a ir transformando en una pasión. Poco a poco, a medida que eres disciplinado y constante, esa chispa inicial se va a convertir en una llama gigante de pasión. Y la pasión es lo que te va a impedir renunciar. Entonces, no es la disciplina por sí sola. Yo puedo ser una persona muy disciplinada, pero la disciplina por sí sola es limitada. Debe ir acompañada de constancia, que es lo que me hace tenerla a lo largo del tiempo, y debe ir acompañada de pasión, que es esa gasolina, es eso que me va a impedir renunciar. Bueno,
Por otro lado, bueno, quería hacer también como una analogía en donde la pasión es como un carro que es capaz de arrastrar hacia el infinito a la disciplina y a la constancia. Si por ejemplo yo estoy en un trabajo, el trabajo a mí casi no me gusta, pero yo sé que tengo que ser disciplinado y constante. Va a llegar un punto de mi vida en donde me voy a sentir tan triste, tan decepcionado, tal vez un poco fracasado, angustiado, encerrado, acorralado. Y esa disciplina y esa constancia no van a ser suficientes para lograr todas las metas, todos los ideales y todos los sueños que yo tengo con respecto a mi vida. Entonces, ahí se va a romper, ahí se va a terminar, porque falta algo muy importante, que es esa llama, esa gasolina, que es la pasión. Ahora vamos a hablar un poquito de la constancia. En mi vida, yo siempre he tenido el interés, la ilusión de iniciar y de sacar adelante muchos proyectos diferentes. En algún punto pude desarrollar la disciplina de empezar a trabajar por esos proyectos día tras día, y también de alguna manera tenía la pasión. Pude identificar qué son esos temas que a mí me gustan, hacia dónde me quiero dirigir, y poco a poco se empezó a despertar esa pasión. Pero mi gran problema era la constancia. Podía ser muy disciplinada por 3 meses, 4, hasta 6 meses, y lo dejaba, entonces me faltaba constancia. Y ahí pude identificar que el peor enemigo de la constancia, que es muy importante, es el miedo, la duda, la incertidumbre. Por acá tengo otras notas que tomé, digamos que relacionada con mi caso personal. ¿Qué es lo que me ha impedido ser constante y tener como esa tríada perfecta de disciplina, constancia y pasión para dirigirme hacia el infinito y más allá con tal de conseguir mis metas? Siempre ha sido el miedo. El miedo ha sido el freno. O sea, si la pasión es el carro, el miedo es el freno que no te va a dejar avanzar y te va a destruir el carro. ¿El miedo a qué? El miedo a equivocarme, a perder tiempo, el miedo a no lograrlo, a no tener dinero o a no producir el suficiente dinero que necesito, que requiero, que deseo, a decepcionar a otros, miedo a decepcionarme a mí misma, miedo a fracasar una vez más, porque cuando no tienes ese don, esa virtud de la constancia, el fracaso es una constante en tu vida, es algo que se vuelve muy repetitivo y cada vez fracasar va a ser mucho más doloroso. Entonces eso te va a impedir enfrentarte a nuevos desafíos con esa motivación, esa ilusión, porque cada que fracasas como que se fomenta, se fortalece ese miedo a fracasar. No debería ser así, deberíamos aprender del fracaso, pero en mi caso ha sido de esta manera. Entonces, bueno, el miedo a fracasar una vez más, el miedo a ir por el camino equivocado, el miedo a perderme de una mejor oportunidad, de ver que todas las personas están haciendo cosas muy chéveres, cosas increíbles, y que yo por estar insistiendo en algo que no me está dando resultado, pues me voy a perder de esas oportunidades increíbles. El miedo a estar loca también ha sido un miedo recurrente. Todos tenemos diferentes miedos raros, extraños, miedos comunes que nos impiden llegar a nuestros objetivos. En mi caso ha sido el miedo a estar loca, a que las cosas que yo hago, que pienso, que me gustan, en las cosas en las que creo, pues que sean muy extrañas y que yo de pronto tenga algo raro. Bueno, también he tenido miedo a que los demás tengan razón con respecto a que yo siempre estuve equivocada o que no lo voy a lograr. He tenido miedo a hacer una burla, a ver cómo otros avanzan y yo cada vez me voy quedando atrás. Y miedo a perder energía. Como les había comentado al principio, miedo a perder tiempo, dinero y energía también. A que toda esa energía que estoy invirtiendo en mis proyectos pues sea echada a la basura. Y paradójicamente, irónicamente, este miedo a todas estas cosas hacen que se rompa mi proyecto y que todos estos miedos se vuelvan realidad. Está lloviendo muy duro. Si escuchan algo un poco extraño es porque empezó a llover. Bueno,
les estaba contando que cuando dejamos que estos miedos se materialicen y nos invaden, pues entonces lo que pasa es que nuestros proyectos se destruyen, se dañan, se pierden, y todos estos miedos de alguna manera terminan haciéndose realidad, porque se corta esa constancia. Entonces todo el tiempo, la energía, el dinero, lo que estabas invirtiendo en ese proyecto, pues es como si de alguna manera se hubiera echado a la basura. Que tampoco es tan así, porque de cada proyecto, de cada proceso, de cada situación, tenemos un aprendizaje. Pero en este caso, digamos que se siente como tiempo perdido, porque no se logró cumplir o alcanzar la meta que teníamos proyectada desde un comienzo. Entonces, el peor enemigo de la constancia es el miedo a todas estas cosas que ya les conté, y el miedo a múltiples cosas particulares, ya del caso de cada uno. Y ahorita les voy a hablar de la pasión. La pasión, por el contrario, no conoce el miedo y no se detiene nunca. La pasión es una llama que va a estar encendida siempre, siempre, siempre. Ni siquiera cuando logras tu objetivo. No, es que mi objetivo era, no sé, tener un trabajo en tal institución, o mi objetivo era graduarme de la universidad, o mi objetivo era tener esta empresa. Bueno, diferentes objetivos que podamos tener. Ni siquiera cuando el objetivo se materializa, la pasión se detiene. La pasión no se detiene nunca, y cada vez siempre la pasión es una llama que nunca se apaga y siempre quiere ir detrás de algo más grande. Entonces siempre va a permitir que tú estés logrando un objetivo tras otro, tras otro, tras otro, porque es esa gasolina que no para nunca, y llega un punto en que esa pasión se transforma en tu propósito. Ya tienes un ideal tan grande, tienes un amor tan grande por lo que haces, que ya se convierte en un propósito. Ya le empiezas a ver sentido a lo que haces, no solo para ti, sino para las demás personas, para la humanidad, para un colectivo específico. Entonces en ese momento ya estás trabajando por un propósito, y eso sí que no lo detiene nadie, a menos que te dejes invadir por el miedo. Ahora quiero hablarte también de algo que me parece muy importante. Hace un ratico te comentaba que la motivación, con el tiempo, con el trabajo, el esfuerzo, la disciplina, la constancia y otro concepto muy importante del que ya vamos a hablar, termina convirtiéndose en propósito. Entonces muchas veces podemos sentirnos frustrados, tristes, angustiados, porque la gente habla del propósito, el propósito de vida, y nosotros no tenemos ni idea de qué será nuestro propósito. No tenemos como una intuición, alguna señal que nos diga, no, pues vámonos por aquí a ver si de pronto. Resulta que, como les estaba comentando, todo empieza por una motivación. O sea, lo primero que está ahí latente es esa chispita de la motivación. Al comienzo, no todos tenemos esa pasión así inmensa desarrollada por algo que se va a transformar en nuestro propósito, no. Generalmente son motivaciones. Siento una motivación de ir a hacer ejercicio. Siento una motivación, un interés, una curiosidad de hacer cerámicas, de pintar. Siento una motivación de grabarme en un video, de grabarme hablando. Todo empieza por pequeñas motivaciones, y a medida que se acompaña esa motivación de disciplina, constancia, se va convirtiendo en una pasión y posteriormente en un propósito. Entonces, si en este momento tú tienes alguna motivación, una curiosidad, puedes empezar a explorar ese camino a ver qué resulta. Y por último, el último concepto, que también es fundamental, es súper importante, es el concepto de la perseverancia, que también uno podría pensar que es muy similar a la constancia, pero son diferentes. La constancia, como ya hemos hablado, es la capacidad de hacer una actividad sostenida por mucho tiempo, ser constante por mucho tiempo. La perseverancia, en cambio, es la capacidad de superar obstáculos, de levantarnos del fracaso,
de aprender de los errores, de no rendirnos, de no sentirnos frustrados, angustiados a la primera que no lo logramos, que no se nos dieron las cosas. Entonces la perseverancia es un poquito más similar como a la resiliencia, a esa capacidad de volver a hacer eso que amo, eso que me apasiona, a pesar de todos los obstáculos, las adversidades, las frustraciones. Entonces la perseverancia es un valor también súper importante a la hora de alcanzar un objetivo. Así que ya tenemos estos 4. Empieza una motivación, luego decido ser disciplinada, necesito constancia para traer esa disciplina, luego lo que era una motivación se convierte en una pasión y a medida que me voy enfrentando a un obstáculo tras otro, llega la perseverancia y me protege. La perseverancia va a ser como, en mi analogía del carro, va a ser el mecánico, que algo falló, listo, llega la perseverancia, me va a arreglar el carro y vamos a seguir adelante, no importa qué obstáculo se me presente, voy a seguir adelante. Y ya para ir concluyendo, les quiero hablar también de algo que, bueno, básicamente del equilibrio, porque muchas personas tienen como esta noción, esta idea de que seguir tus sueños, de que tener siempre como esas ganas o ese interés de llegar a una meta, de llegar a algún lado, de trazarse un camino, es muchas veces como algo que no tiene sentido. Algunas personas piensan que estamos acá en el planeta simplemente para experimentar, para disfrutar, para ser felices, para vivir el presente. Y yo estoy muy de acuerdo con esa filosofía, pero para mí lo que más sentido y lógica tiene es un equilibrio. Entonces yo lo veo de la siguiente manera. Los momentos de descanso, los momentos de presencia, en donde me voy a conectar conmigo, en donde me voy a nutrir, en donde voy a compartir tiempo con quienes amo, van a ser la manera de recargar mi batería. Vamos a pensar que somos como una batería y que este tipo de situaciones que nos llenan como de tanto amor, de tanta alegría, de tanta felicidad, son los que nos van a recargar. Y esta batería que soy yo no se puede quedar cargada para siempre, necesito ponerla a trabajar en función de algo. Y ese algo va a ser lo que ojalá en algún punto se convierta en mi propósito. Entonces no nos podemos quedar recargados para siempre, no podemos decir que solo venimos a la tierra a experimentar, a vivir el presente, a descansar, a vivir de una manera placentera, porque de cierto modo es un poquito egoísta, ya que estamos recibiendo mucho de los demás, nos estamos recargando y no estamos pensando en entregar, en dar a los demás a través de mi trabajo, de mi disciplina, de ese propósito, de esa pasión por la que estoy trabajando o inicialmente de esa motivación. Entonces, básicamente es eso, no puedes quedarte con la batería llena para siempre y no aprovechar esa energía para crear algo maravilloso para los demás. El descanso y la recarga son para ti, son tu alimento, pero luego tú creas algo que recarga a los demás. Es el flujo natural. Recibo algo que en este caso va a ser paz, amor, felicidad, descanso, alegría, y eso luego me va a servir como motor para entregar algo. Yo voy a ser mi principal fuente de energía al momento de cuidarme, de tener prácticas de amor propio, de velar por mi salud, por mi felicidad, pero también van a existir otras fuentes externas de recarga. Esas fuentes externas vienen de personas que están trabajando con mucho amor, con mucha entrega, con disciplina, con constancia, con pasión, con perseverancia por sus sueños y que logran crear algo increíble, y eso increíble que esas personas crearon de alguna manera puede nutrirme, puede recargarme o es de utilidad en mi vida. Entonces, bueno, quería hacer como esta aclaración de que no estoy de acuerdo con la filosofía de tengamos metas, hay que ir detrás
de ellas, debemos esforzarnos, debemos competir, ser mejores que los demás, porque tampoco es así. O sea, muchas personas lo hacemos de una manera muy honesta, de ir detrás de nuestras metas con amor, y que en serio es algo que nos apasiona y que de pronto se puede convertir en un propósito. Pero tampoco estoy de acuerdo con esa filosofía de debo quedarme acá simplemente siendo y existiendo, respirando, porque ya el solo hecho de estar vivo es un regalo, que sí pienso que es así. Pero como les dije, siempre creo que lo mejor es ese equilibrio, recibir de los demás, recargarme y crear algo maravilloso, entregar lo mejor que pueda de mí a los demás. Y para finalizar, bueno, les voy a mostrar el libro que me he estado leyendo últimamente, que es un libro maravilloso, un libro espectacular, que me llevó a reflexionar mucho sobre el tema del éxito, de las metas. Y este libro se llama Grit, el poder de la pasión y la perseverancia. Es un libro que escribió una psicóloga llamada Angela Duckworth, y ella creo que es de ascendencia china, pero es estadounidense. Y ella es doctora en psicología. Se ganó una beca MacArthur, que es como una beca a la genialidad. O sea, solo se la dan como a las personas más brillantes del mundo. Y ella se lo ganó debido a esta teoría. Esto es una teoría con base científica. Ella desarrolló su estudio sobre el grit. Y bueno, ella desarrolla todo esto en el libro, habla de diferentes experiencias muy interesantes de deportistas, de músicos, de escritores, de otros psicólogos, de estudiantes de ella, porque en sus primeros años de vida ella era profesora. Y cuenta unas anécdotas muy bonitas. En serio, es un libro que recomiendo muchísimo, todavía no me lo he acabado, estoy como por la mitad, pero me ha llenado como de mucha pasión y perseverancia. Bueno, y ella nos dice, lo más importante para tener éxito y ser feliz no es el talento. Y me quiero despedir con una frase hermosa, maravillosa, que encontré en el libro, que me llegó a lo profundo de mi corazón, porque siento que de alguna manera a lo largo de mi vida he luchado mucho como con, no sé, será la herida de la, ¿cómo es que se llama? De la insuficiencia, o bueno, algo ahí con el tema de que siempre quiero ser como muy juiciosa, que quería ser como la mejor de la clase. Entonces, ella dice, tal vez no sea la persona más inteligente de la habitación, pero intentaré ser la más apasionada y perseverante. Esa frase llegó a lo profundo de mi corazón, porque muchas veces me he sentido así, como siempre he querido destacar, pero tengo la plena certeza y confianza de que no soy la persona más inteligente de la habitación, y tengo que aprender a estar bien con eso, a hacer las paces con eso. Está ok si no eres la persona más inteligente de la habitación, siempre y cuando intentes ser la más apasionada y perseverante, porque eso muy probablemente te va a llevar a conseguir todas tus metas y tus objetivos. Y bueno, aparte de pasión y perseverancia, los conceptos de los que les hablé también, que son la disciplina, constancia, bueno, pasión y perseverancia. Entonces, bueno, eso era lo que les quería compartir hoy. Espero que sea de mucha ayuda, que si es posible se den la oportunidad de leer el libro, porque lo súper recomiendo. Ahora, si deseas conocer cuáles son esas herramientas maravillosas que me ayudan a gestionar mi ansiedad en el día a día y que probablemente a ti también te van a servir muchísimo, te invito a ver el siguiente video. Si sientes que esta información fue de utilidad, no dudes en suscribirte, que cada semana estaré subiendo contenido similar y además también sería de gran ayuda para mí. Muchas gracias por ver hasta aquí, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!